Bien, mis hermanos, pues quiero hacer este video a raíz de dos eventos. El primer evento, recibí de una amiga un video en donde un sacerdote y una religiosa daban lectura a una profecía de revelación privada, no una profecía de revelación pública que es la Sagrada Escritura. En donde prácticamente se hablaba de que los desastres naturales que han pasado son simplemente el comienzo de la ira de Dios. E inclusive daban algunas recomendaciones, algunas oraciones para protegerse de las catástrofes que están por venir. Ese es el primer evento. El segundo evento, pues lo he escuchado de varios, tanto de católicos como de no católicos, es decir, protestantes, evangélicos. Cada uno se agarra el ejemplito que le conviene. Mira, en tal pueblo que pegó el terremoto, ahí no se cayó la iglesia. Se cayeron todas las demás casas, pero la iglesia no, la parroquia no. Mira, en aquella parte, las casas de los evangélicos no se cayeron, nada más las de los católicos, porque finalmente el castigo de Dios es para los pecadores, ¿no? Estos dos eventos me hacían reflexionar que son la misma gata pero revolcada y que están muy lejos de la verdadera cristología, de la verdadera escatología. ¿Por qué? El Señor nos dejó un mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó? Hasta el extremo de pagar por las culpas en su carne, en su interior, en toda su totalidad, pagar por lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Y estos dos eventos nos están hablando que tanto en algunos católicos como en protestantes y evangélicos se está dando una lectura teológica bastante puritana, bastante farisea. Que Dios castigue a los pecadores, a los blasfemos. ¿Por qué a mí, tan santo, tan puro, tan bueno, yo que soy católico y apostólico, yo que soy protestante, yo que soy evangélico, ¿verdad? A nosotros nos va a proteger el Señor. Que se empiecen a fregar allá los pecadores, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿esa es la manera como Jesús nos amó? No, no. Y esto es grave. Porque los que verdaderamente no tienen fe ven este tipo de interpretaciones escatológicas por parte de católicos o de evangélicos y protestantes y menos les dan ganas de creer. Digo, creo que no es muy atractivo entrar al grupo de los puritanos, de los que se sienten perfectos, santos y puros. Estamos llamados a la santidad, pero este tipo de interpretaciones no son santas interpretaciones, no aspiran a la santidad, aspiran a la santurronería, que es otra cosa. Para hacerme entender, voy a dar lectura a un trozo bastante grande de la autobiografía de Santa Teresa del Niño Jesús para que entendamos qué es verdaderamente una interpretación del castigo de Dios delante de una cristología verdaderamente sana. Para empezar, algunos ni siquiera creen ya que Dios castiga. Dios castiga, hermanos. Que no castigue como nosotros es otra cosa. Pero Dios castiga y tiene sustento bíblico y en el magisterio de la iglesia. Por mucho que haya algunos líderes católicos, no los voy a nombrar, que sobre todo tiempo atrás andaban con la cantaleta de que Dios no castiga. Claro que Dios castiga. Pero el problema está en que aquellos que sí creen que castigan, cuando le dan esta interpretación puritana, pues mira, yo me voy a proteger, yo voy a hacer oración, etcétera, para que no me alcance la calamidad, para que no me alcance el terremoto, para que no me alcance el huracán, etcétera, que se lleve a los pecadores, punto, ¿verdad? Pero a mí, yo, santo y bueno, o en el caso de los protestantes y evangélicos, que se lleve a los católicos idólatras, eso les pasa por idólatras, se les cayó su iglesia, qué bueno que se les cayó su iglesia.
Créanme, los hay. Los hay que han dado este tipo de interpretaciones. Bastante nefastas y muy lejos de la cristología sana, de una escatología sana. Si nos tenemos que amar como Cristo nos amó, Cristo no nos amó desde un búnker protegido. Pagó por lo que nosotros teníamos que pagar. Sufrió por lo que nosotros teníamos que sufrir. Y este tipo de católicos y este tipo de protestantes y evangélicos son unos cobardes. Tienen una teología bastante cobarde, bastante ensimismada, bastante llena de idolatría de sí mismos. Voy a dar lectura a esto, simplemente voy a ponerles el contexto. De estas tinieblas de la fe, de las que habla Teresa del Niño Jesús o Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita también conocida, o en inglés la conocen también como Little Flower, se habla del fenómeno místico que se llama la noche de la fe o la noche oscura del alma, que es diferente a la noche de los sentidos. Ahorita no voy a explicar eso, lo he explicado en otras partes, en otras charlas, etc. Pero en pocas palabras, en resumen, es esa etapa del alma por la cual Dios mete a las almas que principalmente le han sido más fieles para que terminen dando el último estirón de madurez en la fe. Y ese lo van a dar precisamente cuando su fe se oscurece, cuando ya no hay consuelos espirituales, cuando ni siquiera entra un pensamiento sobre el cielo y de la trascendencia, cuando tu fe se queda totalmente oscura. Siempre hago la diferencia de que esto está en un contexto de fidelidad, Madre Teresa de Calcuta también pasó, probablemente casi todos los santos, por no decir todos, ¿verdad?, que han pasado por eso. No la confundamos con la flojera espiritual, aquel que dice, no, yo no siento a Dios y no puedo entender cómo puede existir el cielo. Oras diariamente, te acercas a la Sagrada Escritura, eres una persona de vida sacramental, etc. No, pues lo tuyo no es noche oscura, lo tuyo es flojera espiritual, compadre. No, aquí estamos hablando de almas que han llegado a una santificación bastante admirable y que por eso Dios las mete en el último estirón. Y es una etapa bastante dolorosa, porque al Dios que han servido siempre, hoy no lo pueden alcanzar con la fe porque su fe está a oscuras. Pero vamos a ver cómo lo aplica Teresa y vamos a ver si estos dos ejemplos que les puse, tanto de lo de la profecía, como aquellos que siempre quieren estar protegiéndose o alzándose el cuello. Mira, mi iglesia no se cayó, la de los católicos sí. O mi parroquia no, la del protestante sí. ¿Cómo están tan lejos del mensaje verdaderamente cristiano? Dice Teresa del Niño Jesús. Yo gozaba por entonces de una fe tan viva y tan clara que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. No me cabía en la cabeza que hubiese incrédulos que no tuviesen fe. Me parecía que hablaban por hablar cuando negaban la existencia del cielo, de ese hermoso cielo donde el mismo Dios quería ser su eterna recompensa. Durante los días tan gozosos del tiempo pascual, Jesús me hizo conocer por experiencia que realmente hay almas que no tienen fe y otras que, por abusar de la gracia, pierden ese precioso tesoro, fuente de las únicas alegrías puras y verdaderas. Permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas, y que el pensamiento del cielo, tan dulce para mí, solo fuese en adelante motivo de lucha y de tormento. Esta prueba no debía durar solo unos días o unas semanas, no se extinguirá hasta la hora marcada por Dios, y esa hora no ha sonado todavía. Déjenme decirles, Teresa muere con esta noche oscura del alma. Hay algunos santos que el Señor se las termina retirando, ¿no? Pero Teresa, a sus 24 años cuando muere con la noche oscura del alma. Y es hermoso como muere en cuanto externamente, pronunciando, Jesús, te amo. En medio de esa noche es para estremecerse los verdaderos santos, no los santurrones que se avientan este tipo de profecías o que se avientan este tipo de argumentaciones puritanas como las que le he mencionado. Bueno, continúo. Dice,
Quisiera poder expresar lo que siento, pero ay, creo que es imposible. Es preciso haber peregrinado por este negro túnel para comprender su oscuridad. Trataré, sin embargo, de explicarlo con una comparación. Me imagino que he nacido en un país cubierto de espesas niebla y que nunca he contemplado el rostro risueño de la naturaleza inundada de luz y transfigurada por el sol radiante. Es cierto que desde la niñez estoy oyendo hablar de esas maravillas. Sé que el país en el que vivo no es mi patria y que hay otro al que debo aspirar sin cesar. Esto no es una historia inventada por un habitante del triste país donde me encuentro, sino que es una verdadera realidad, porque el rey de aquella patria del sol radiante ha venido a vivir 33 años en el país de las tinieblas. Las tinieblas, ay, no supieron comprender que este Rey divino era la luz del mundo. Pero tu hija, Señor, ha comprendido tu divina luz y te pide perdón para sus hermanos. Acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tú quieras y no quiere levantarse de esta mesa repleta de amargura donde comen los pobres pecadores hasta que llegue el día que tú tienes señalado. Y no podrá también decir en nombre de ellos, en nombre de sus hermanos, ten compasión de nosotros, Señor, porque somos pecadores. Ah, Señor, que volvamos justificados, que todos los que no viven iluminados por la antorcha luminosa de la fe, la vean por fin brillar. Ojo a esta frase, que es de la que más me encanta. Oh Jesús, si es necesario que un alma que te ama purifique la mesa que ellos han manchado, yo acepto comer sola en ella el pan de la tribulación hasta que tengas a bien introducirme en tu reino luminoso. La única gracia que te pido es la de no ofenderte jamás. Déjenme parar un poquito aquí. En pocas palabras, ante estas dos opciones que yo les estaba diciendo, esta gente puritana, Teresa dice, no. Si el castigo de los pecadores es pasar la calamidad del terremoto, yo estoy dispuesto a pasarla por ellos. Solamente dame la gracia de no ofenderte, Señor. Ah, qué diferentes son. Estos son cristianos, no fregaderas, ¿verdad? Estos son verdaderos seguidores de Cristo, no payasadas como este tipo de profecías o de aquellos católicos o protestantes que se alzan el cuellito. A nosotros no nos pegó el terremoto, con esto nos vamos a proteger, nosotros somos casi inmaculados, a nosotros no nos van a llegar las calamidades. Y los castigos de Dios que le queden a los pecadores. Payasadas. Muy lejas de Jesucristo. Te la leo nuevamente. Oh Jesús, si es necesario que un alma que te ama purifique la mesa que ellos han manchado, no dice, friégatelos. No. Yo acepto comer sola en ella el pan de la tribulación, hasta que tengas a bien introducirme en tu reino luminoso. La única gracia que te pido es la de no ofenderte jamás. Madre querida, le está escribiendo a su madre superiora del convento. Esto que le estoy escribiendo no tiene la menor hilación. Mi pequeña historia, que se parecía a un cuento de hadas, se ha cambiado de pronto en oración. Yo no sé qué interés pueda usted encontrar en leer todos estos pensamientos confusos y mal expresados. De todas maneras, madre, no escribo para hacer una obra literaria, sino por obediencia. Si la aburro, verá al menos que su hija ha dado pruebas de su buena voluntad. Voy, pues, a continuar con mi comparación, sin desanimarme, desde el punto en que la dejé. Decía que desde niña crecí con la convicción de que un día me iría lejos de aquel país triste y tenebroso. No solo creía por lo que oía decir a personas más sabias que yo, sino porque en el fondo de mi corazón yo misma sentía profundas aspiraciones hacia una región más bella. Lo mismo que a Cristóbal Colón, su genio le hizo intuir que existía un nuevo mundo, cuando nadie le había soñado aún con él. Así yo sentía que un día otra tierra me habría de servir de morada permanente. Pero de pronto,
Las nieblas que me rodean se hacen más densas, penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que me es imposible descubrir en ella la imagen tan dulce de mi patria. Todo ha desaparecido. Cuando quiero que mi corazón, cansado por las tinieblas que lo rodean, descanse con el recuerdo del país luminoso por el que suspira, se redoblan más mis tormentos. Me parece que las tinieblas, adoptando la voz de los pecadores, me dicen burlándose de mí: sueñas con la luz, con una patria aromada con los más suaves perfumes. Sueñas con la posesión eterna del Creador de todas esas maravillas. ¿Crees que un día saldrás de las nieblas que te rodean? Adelante, adelante, alégrate de la muerte que te dará, no lo que tú esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Madre querida, la imagen que he querido darle de las tinieblas que oscurecen mi alma es tan imperfecta como un boceto comparado con el modelo. Sin embargo, no quiero escribir más por temor a blasfemar. Hasta tengo miedo de haber dicho demasiado. Que Jesús me perdone si le he disgustado, pero Él sabe muy bien que aunque yo no goce de la alegría de la fe, al menos trato de realizar sus obras. Creo que he hecho más actos de fe de un año a esta parte que durante toda mi vida. Cada vez se presenta el combate, cuando los enemigos vienen a provocarme, me porto valientemente, sabiendo que batirse en duelo es una cobardía. Vuelvo la espalda a mis adversarios sin dignarme siquiera mirarlos a la cara. Corro hacia mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo. Le digo que me alegro de no gozar de ese hermoso cielo aquí en la tierra, para que Él lo abra a los pobres incrédulos por toda la eternidad. Déjenme parar aquí. Esta mujer está diciendo: he vivido toda una vida de fe tremenda. El Señor me mete en esta noche y no estoy buscando que me devuelva el consuelo de la fe. Lo acepto pasar por esto para beneficio de los pobres incrédulos, de los que nunca han tenido fe o que por su negligencia la han perdido. Repito, estos son cristianos, estos son santos, no santurrones o payasadas como los que están con estas babosadas, ¿va? De puritanismos, de meterse en un búnker, que se frieguen los pecadores. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, como nos amó el Señor, asumiendo, pagando por lo que tendríamos que pagar nosotros. Déjenme continuar. Así, a pesar de esta prueba que me roba todo goce, aún puedo exclamar: tus acciones, Señor, son mi alegría. Porque ¿existe alegría mayor que la de sufrir por tu amor? Cuanto más íntimo es el sufrimiento, tanto menos aparece a los ojos de las criaturas y más te alegra a ti, Dios mío. Pero si, por un imposible, ni tú mismo llegases a conocer mi sufrimiento, yo aún me sentiría feliz de padecerlo si con él pudiese impedir o reparar un solo pecado contra la fe. Madre querida, quizás le parezca que estoy exagerando mi prueba. En efecto, si usted juzga por los sentimientos que expreso en las humildes poesías que he compuesto durante este año, debo de parecerle un alma llena de consuelos, para quien casi se ha rasgado ya el velo de la fe. Y sin embargo, no es ya un velo para mí, es un muro que se alza hasta los cielos y que cubre el firmamento estrellado. Cuando canto la felicidad del cielo y la eterna posesión de Dios, no experimento la menor alegría, pues canto simplemente lo que quiero creer. Es cierto que a veces un rayo pequeñito de sol viene a iluminar mis tinieblas y entonces la prueba cesa un instante. Pero luego, el recuerdo de ese rayo, en vez de causarme alegría, hace todavía más densas mis tinieblas. Nunca, madre, he experimentado tan bien como ahora
cuán compasivo y misericordioso es el Señor. Él no me ha enviado esta prueba hasta el momento en que tenía fuerzas para soportarla. Antes, creo que me hubiese hundido en el desánimo. Ahora hace que desaparezca todo lo que pudiera haber de satisfacción natural en el deseo que yo tenía en el cielo. Madre querida, ahora me parece que nada me impide ya volar, pues no tengo ya grandes deseos, a no ser el de amar hasta morir de amor. Madre querida, estoy completamente asombrada de lo que escribí ayer. ¡Qué garabatos! Me temblaba tanto la mano para acabarla, para aquellos que no la conozcan. En este momento, y es su última etapa, aunque murió muy joven, 24 años, ya tenía pulmón y medio destrozado por la tuberculosis. Tenía gangrenados los intestinos. O sea, échenle la noche oscura del alma, esta noche de la fe, este evento místico y además los padecimientos físicos que estaba pasando. Y ella no les estaba corriendo, más aún los estaba ofreciendo por aquellos que han desperdiciado su fe, por aquellos que se han cerrado a la fe. Una vez más, estos son santos, no santurrones. Estos son cristianos, no payasadas. Madre querida, estoy completamente asombrada de lo que le escribí ayer. ¡Qué carabatos! Me temblaba tanto la mano que no pude continuar y ahora lamento hasta haber intentado seguir escribiendo. Espero poder hacerlo hoy de manera más legible, pues ya no estoy en la cama, sino en un precioso silloncito todo blanco. Veo, madre, que todo esto que le digo no tiene la menor hilación, pero antes de hablarle del pasado, siento la necesidad de hablarle de mis sentimientos actuales, pues más tarde, quizás, los haya olvidado. Quiero ante todo decirle cómo me conmueven todas sus delicadezas maternales. Créame, madre querida, el corazón de su hija desborda de gratitud y nunca olvidará lo mucho que le debe. Madre, lo que más me ha emocionado de todo es la novena que está haciendo a Nuestra Señora de las Victorias. Son las misas que ha encargado decir para obtener mi curación. Siento que todos esos tesoros espirituales hacen un gran bien a mi alma. Al empezar la novena, yo le decía, madre, que la Santísima Virgen tenía que curarme o bien llevarme al cielo, pues me parecía muy triste para usted y para la comunidad tener que cargar con una joven religiosa enferma. Ahora acepto estar toda la vida enferma, si eso le agrada a Dios. Y me resigno incluso a que mi vida sea muy larga. La única gracia que deseo es que mi vida acabe rota por el amor. No, no temo una vida larga, no rehúso el combate, pues el Señor es la roca sobre la que me alzo, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Él es mi escudo, yo confío en Él. Por eso, nunca he pedido a Dios morir joven, aunque es cierto que siempre he esperado que fuera esa su voluntad. Muchas veces el Señor se conforma con nuestros deseos de trabajar por su gloria, y usted sabe, madre mía, que mis deseos son muy grandes. También sabe que Jesús me ha presentado más de un cáliz amargo y que lo ha alejado de mis labios antes de que lo bebiera, pero no sin antes darme a probar su amargura. Madre querida, tenía razón el santo rey David cuando cantaba: ved qué dulzura, qué delicia convivir con los hermanos unidos. Es verdad, y yo lo he experimentado muchas veces, pero esa unión tiene que realizarse en la tierra a base de sacrificios. Yo no vine al Carmelo para vivir con mis hermanas, sino solo por responder a la llamada de Jesús. Intuía claramente que vivir con las propias hermanas, cuando una no quiere hacer la menor concesión a su naturaleza, iba a ser un motivo de continuo sacrificio. Esto, para aquellos que no saben, en especial había una religiosa que, cómo la fregó. y, y esta no se enteró de que todos los actos de caridad de Teresa, los hizo sabiendo ella que tampoco le caía. Entonces, esa valentía, ese valor propiamente de amar al que te humilla, de amar al que inclusive te cae mal,
de amar al que te hace daño, al que te ridiculiza. ¿Cómo se puede decir que es más perfecto alejarse de los suyos? ¿Se les ha reprochado alguna vez a los hermanos que combatan en el mismo campo de batalla? ¿Se les ha reprochado el volar juntos a recorrer la palma del martirio? Al contrario, se ha pensado, y con razón, que se animaban mutuamente, pero también que el martirio de cada uno de ellos se convertiría en el martirio de todos los demás. Lo mismo ocurre en la vida religiosa, a la que los teólogos llaman martirio. El corazón, al entregarse a Dios, no pierde su cariño natural. Al contrario, ese cariño crece al hacerse más puro y más divino. Madre querida, con este cariño la amo yo a usted y amo a mis hermanas. Soy feliz de compartir en familia, por la gloria del Rey de los cielos, pero estoy dispuesta también a volar a otro campo de batalla si el divino general me expresa su deseo de que lo haga. No haría falta una orden, bastaría una mirada, una simple señal. Vamos cerrando y concluyendo esta parte. Ante la ingratitud de los pecadores, voluntariamente pecadores, porque pecadores somos todos, para empezar, por mucho que algunos se sientan santos y puros, pero los que cínicamente quieren ser pecadores, los que realmente blasfeman con cinismo o apostatan con cinismo, Teresa no espera que les caiga el castigo, no, está dispuesta a pagar lo que les toca a ellos si es necesario. Porque detecta que si su Señor dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿y cómo nos amó el Señor? Repito nuevamente por tercera o cuarta vez, asumiendo las culpas que nosotros teníamos que haber pagado. Esto no es quitarle la responsabilidad a los otros. El Señor evidentemente va a juzgar a los pecadores. Pero al ver almas fieles que no buscan meterse en un búnker para librarse del castigo que les toca a los pecadores, sino que antes están dispuestos a abogar, a interceder para que dejen de ser a lo menos un poquito menos pecadores, para que les ilumine un rayito de la fe que no les ha iluminado a muchos en toda su vida. Evidentemente esos actos de compasión el Padre se ha de enternecer, porque dicen, yo creo que veía por ejemplo a Teresa y decir, ¿cuánto se parece esta muchachita de 24 años a mi hijo en la cruz? ¿Cuánto se parece? Díganme si los dos casos que les puse al principio se parecen a Jesús crucificado. No, hombre. Estos están más alzaditos, de puros, de perfectos. A mí no se me cayó la casa, a mí me va a proteger el Señor. Y el Señor crucificado desnudo. ¿En qué se parecen a Jesús crucificado? En nada. En nada. Pues yo digo, el Padre mira a esta mujer, a esta Teresa y dice, ¿cuánto se parece a mi hijo crucificado? Y mi hijo crucificado me sacó la redención de la humanidad. Esta almita que se asemeja tanto a mi hijo, le voy a conceder la gracia necesaria. Y en ese acto, Teresa no pide para sí, pide para los que no se lo merecen. En otra parte también Teresa habla de que dice, sé que es locura, pero cuando se ama se dicen locuras. Y dice, si yo ya fuera al cielo y en ese momento me doy cuenta que uno se está yendo al infierno, prefiero intercambiarle el lugar, porque al fin y al cabo yo el cielo ya lo he vivido en la tierra. He pasado mi vida adorando a Jesús Eucaristía, siendo católica como tal, con todas las gracias que da Dios en su iglesia. Este pobrecito, cambiarle el lugar. ¿Cuántos de nosotros católicos estaríamos dispuestos, suponiendo de que vamos al cielo, decirle, Señor, a mí mándame el infierno y a uno del infierno mándalo contigo? Al fin y al cabo, yo a lo menos por los años en la tierra tuve el cielo porque te tuve a ti, tuve tu presencia eucarística. Nada. Y además Teresa con mucha creatividad dice, y además, como de alguna manera yo no concibo dejarte amar,
pues al menos en el infierno va a haber una persona que te ame. O sea, esto es verdaderamente una lectura verdaderamente cristiana, hermanos. Cuídense de estos puritanos, vengan de protestantes, evangélicos o católicos. Da tanta pena que mucha de la espiritualidad que se está vendiendo, porque básicamente hasta el dinero muchas veces entra, pero si no, de algún tipo de patrocinio, ¿ah? Porque es políticamente correcto, porque a quien en su sentido natural le enfada que le digan, ¿sabes qué? Tú sé fiel al Señor, que no se te va a caer tu casa. Pues es bonito, a cualquiera gente le llama la atención. Pero si se empieza a predicar, no, séle fiel al Señor y cada vez estarás más preparado para cuando se te caiga tu casa. O para ir con los pecadores a pagar el precio de su pecado también. Es media hora, no quiero alargarme más. Espero que puedan haber entendido a lo que me refería. Que Dios les bendiga y nos dé la gracia de verdaderamente ser santos, no santurrones. Perfectos, no perfeccionistas. Firmes en la fe, no con rigidismos doctrinales. No con fariseísmos, no con puritanismos. Que la intercesión de esta francesita de 24 años, que en 24 años nos lleva, al menos a mí, quizá a los que sienten perfectos, una monjita francesa ahí de 24 años. Pero al menos a mí no le llego ni a los talones a Teresa. A lo menos yo y los que se quieran unir a mí, pidamos la intercesión de Teresa del Niño Jesús para poder amarle al Señor como Él amó en tan solo 24 años. Y ofrendarse por la salvación de las almas y no correrle con una cobardía puritana. Dios les bendiga.